Bueno, primero voy a hacer una leve introducción de la parte teórica del trabajo enviado. En la primera parte ustedes van a encontrar simplemente definiciones de lo que es el sistema métrico argentino legal y el sistema internacional de unidades. Dentro del sistema internacional de unidades, ustedes van a tener las unidades de sí básica, definición y un cuadro donde mostramos cuáles son las magnitudes, símbolo, unidad y símbolo de la unidad de las unidades del sistema internacional básica, ¿sí? Después van a tener unidades del sistema internacional derivadas. Dentro de las unidades del sistema internacional derivadas, acá yo no mencioné ningún ejemplo, pero podríamos hablar de unidades de velocidad, de área, de volumen, por ejemplo, ¿sí? Bien. Continuando con el siguiente título, ¿sí? Que dice equivalencia entre volumen y capacidad. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo se relaciona? Bueno, hay una leve introducción donde se explica cómo se define capacidad, cómo se define volumen, ¿sí? Y la relación que existe entre ambos diciendo que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, ¿sí? Bien, el siguiente cuadro simplemente yo les muestro cómo tienen que pasar de kilómetro al cubo a hectómetro al cubo, decámetro al cubo y así sucesivamente de izquierda hacia derecha. Esto es un poco lo que vimos en clase. Las cifras significativas son las cifras que tiene un número que realmente te aportan significado. Acá lo que hice fue poner dos números de ejemplo, uno en el que antes de la coma yo tengo un número entero y luego números enteros. Cuando el número que está antes de la coma es un número distinto de 0, entonces todos los números son significativos. Cuando el número que está antes de la coma es un 0, ese 0 es no significativo y los que siguen después de la coma antes de llegar al primer entero también es no significativo. No es lo mismo para el 0 que está después de por ejemplo, en este caso el 3, que este 0 sí pasaría a ser significativo. Entonces, este número que tenemos acá va a tener precisamente dos cifras significativas. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un número como el de 25.000? En este caso, el 25 solamente cuenta como cifra significativa, o sea, dos cifras significativas. Los ceros después del entero son cifras no significativas, ¿sí? Ahora, si yo este número lo expreso como notación científica, como se muestra acá en el cuadro, ¿sí? Entonces, estas son mis dos cifras significativas, los valores que quedan delante del por 10 de la notación científica, ¿sí? Es lo mismo para todos los otros ejemplos. Ahora, si yo antes del por 10 tengo un 0, sí me cuenta como cifra significativa, a diferencia de que si yo lo escribiera como un número grande así. Dentro de las operaciones aritméticas que podemos hacer con números, teniendo en cuenta las cifras significativas, tenemos suma y resta, multiplicación y división, ¿sí? Dentro de las sumas y restas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos el número con menor número de decimales. En este caso, por ejemplo, el 7,45 es el que tiene menor número de decimales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo sume todos estos números, al resultado le tengo que poner la cantidad de decimales que tenía mi número con menor número de decimales, parte de la suma. ¿Se entiende? La multiplicación y división, teniendo en cuenta las cifras significativas, incluye, bueno, el producto, por ejemplo, en este ejemplo que yo les doy, el producto entre los números, ¿sí? Y busco el número con menor cifras significativas. El número con menor cifras significativas es el último, que son 3 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado solamente tiene que tener 3 cifras significativas. ¿Cuál es la diferencia entre multiplicación y división y sumas y resta? En sumas y resta tenemos en cuenta el número con menor número de decimales y en multiplicación y división el número con menor cifras significativas. Bueno, para calcular el error, que el error es la incertidumbre, ¿qué quiere decir esto? Ustedes miden algo, suponte, no sé, una varilla.
Según la precisión del medidor, según las reglas, según lo que fuese, no todos van a medir exactamente lo mismo. A lo mejor uno mide 1,01 m, que no es 1 metro, el otro mide 0,99 centímetros, que no es 1 metro, pero por ínfima relación son distintos los resultados. Bueno, a ese cambio, a esa diferencia chiquitita es lo que se le llama incertidumbre o error absoluto, ¿sí? Entonces, bueno, primero se define el error, a qué se refiere, y luego se muestra cómo se expresa la medida. Vos medís, ¿cómo se hace esto? Vos agarrás, por ejemplo, no sé, para medir una cierta masa, pesás. Bueno, la misma cantidad de masa la pesás varias veces. Esa cantidad de masa que la pesás varias veces va a ir cambiando en todas las veces que vos las pesás una cierta cantidad. Bueno, mediante cálculos vos encontrás el error, que es la incertidumbre, ¿sí? ¿Y cómo expresás esa medida? Esa medida la expresás como el valor de la medida más menos el valor del error, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Que si la incertidumbre tiene un decimal, por ejemplo, en la expresión de la medida, a la medida la llave la tengo que poner con un decimal. No lo puedo poner como 2,34 más menos 0,2. Estaría mal expresado. Por eso en esta parte yo muestro cómo sería la forma incorrecta de expresar la medida, que es esta, que es lo que estaba diciendo. Y esta sería la forma correcta. ¿Está? En la notación científica, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un número que tiene muchos decimales. Entonces, a la hora de utilizar ese número, es medio impráctico repetir varios ceros por cuestión de comodidad o cuestión de que se repite, por ahí podemos arrastrar error o olvidarnos un cero y significaría mucho. Entonces se adopta la notación científica, que es expresar ese número de otra forma. ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros tenemos un número que en donde la coma, o sea, es 0, un número y lo queremos expresar más como un entero, yo voy a ponerlo de esta forma. O sea, ¿qué hago? Corro la coma para la derecha, entonces el exponente de mi por 10 va a ir negativo. Cuando yo lo quiero hacer al revés, cuando la coma estaría acá, en este caso, ¿sí? Y lo quiero llevar hacia la izquierda, ¿sí? El exponente va a ir positivo. El exponente son los lugares que corrí la coma. Me indican los lugares que corrí la coma. Por lo tanto, si yo tengo un exponente negativo, significa que corrí la coma hacia la derecha tantos lugares. Si yo tengo un exponente positivo, significa que corrí la coma hacia la izquierda tantos lugares, como me indica el exponente. ¿Se entiende? Bueno, en la ejercitación, ustedes primero tienen que marcar la opción correcta de estas tres haciendo notación científica de este número. O sea, por ejemplo, acá el número está entero. Se tienen que fijar que acá este número está entero, ¿sí? Entonces, yo digo, si yo corro la coma hacia la derecha, dijimos que el exponente era negativo. Por lo tanto, me va a quedar, voy a correr la coma 2 lugares, me va a quedar este número entero, como me lo está indicando la respuesta, y tiene que ser con un exponente negativo con el caso en el medio. Como en el caso del medio, perdón. Entonces, esta sería la opción correcta. ¿Se entiende? Bueno, así con los otros ejercicios de notación científica. Por otro lado, en incertidumbre, lo que ustedes tienen que hacer simplemente acá es escribir correctamente la medida, teniendo en cuenta el ejemplo que yo les indiqué en la parte teórica, en donde, o sea, tienen que poner la medida más menos la incertidumbre y la unidad, entre paréntesis y la unidad, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Lo que dije antes, que si acá hay 2 decimales en la incertidumbre, de este valor de la medida solamente voy a poner 2 decimales, ¿sí? Así con todos los otros. En las cifras significativas, en el punto A, van a tener 4 cifras significativas porque el primer número antes de la coma es distinto de 0. En el punto B cuentan las cifras significativas, las que están delante del por 10, como vieron en la parte teórica que les indiqué. Y en el punto C
¿Se acuerdan que puse un ejemplo del 25.000 anteriormente y dije que tenía dos cifras significativas porque los ceros después no contaban? Entonces en este caso vamos a tener una sola cifra significativa que sería el 9. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo tienen que hacer con el punto 2. Voy a explicarles el punto B del 2, en donde yo tengo 0,00279. Bien, en este punto mis cifras significativas serían 3. Sería el 2, el 7 y el 9. El 0 no sería significativo y estos dos ceros después de la coma son no significativos antes de llegar al número. Bueno, en el punto 3 de cifras significativas tienen que efectuar la suma teniendo en cuenta lo que se explicó anteriormente de que cuando ustedes suman números tienen que fijarse el que tenía menor cantidad de decimales. Por ejemplo, en este caso sería el 59. Entonces, hacen esta suma común, ¿sí? Y al resultado no le van a poner coma, porque el que tiene menor número de decimales es este número. Entonces van a expresar el resultado como un número entero, ¿sí? Y en el punto 4 lo que tienen que hacer es multiplicar los valores de los lados. Acá yo les puse la fórmula para calcular el área del rectángulo, donde los valores de cada lado expresados aquí serían estos dos valores que tienen acá arriba, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta en este punto? La misma propiedad que está en la parte teórica, revísenla, ¿sí? Que era que las cifras significativas del resultado eran igual a las cifras significativas del número que tuviese menor cifra significativa. En el primer punto de equivalencia entre volumen y capacidad, bueno, te dice que quieren llenar de vino un tonel. El tonel tiene 5 decalitros de capacidad y tenés recipientes de 10 litros. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que llevar esos 10 litros a decalitros, ¿sí? Y después dividir 5 decalitros dividido el valor que te dio, para saber cuántas veces tenés que ir con el recipiente de 10 litros para completar la capacidad. ¿Se entiende? El punto 2 les dice que la capacidad de una piscina es de 75 kilolitros y dice que actualmente contiene 300 hectolitros. La pregunta es cuántos litros faltan para que se llene. Para poder ver la relación que hay entre dos valores, siempre ustedes tienen que trabajarlo en la misma unidad. Entonces, ¿qué les conviene? Pasar estos 300 hectolitros a kilolitros o estos 75 kilolitros a hectolitros y de ahí efectuar la suma para saber cuánto es lo que falta. En la tabla, bueno, tienen que hacer el pasaje de unidades como ustedes ya lo saben hacer, corriendo la coma hacia la izquierda, hacia la derecha, de acuerdo al valor que tienen. Esto ya es más de la unidad, o sea, del primer trabajo que les envié. Con respecto a la conversión de unidades, en el punto 1 tienen que ordenar de menor a mayor las medidas, ¿sí? Entonces, ahí yo les puse que tomen como referencia el metro, pasando todas las unidades a esta unidad. Todas las medidas, perdón, a esta unidad. Entonces tienen que pasar todo lo que no esté en metros a metros. Y después poner desde el más chico al más grande. Fácil. Y en el punto 2 te dice que el área de un cuadrado es el producto de lado por lado. Entonces te dice calcula el área de estos cuadrados en centímetros cuadrados y decímetros cuadrados. Entonces, ¿qué hice yo? Acá abajo les puse un ejemplo. Le puse un ejemplo de un cuadrado que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Calculé el área multiplicando los valores, me dio 4 centímetros al cuadrado y después ¿qué hice? Pasé esos 4 centímetros al cuadrado a través de esta tabla a decímetros cuadrados. Bueno, eso ustedes lo tienen que hacer cuando en vez de 2 valga 5, en vez de 2 valga 3 y en vez de 2 valga 4. Calculan con cada uno de estos esta área y cada área que les va a dar en centímetro cuadrado la convierten a decímetros cuadrados. Y por último, lo que tienen que hacer es buscar información sobre las unidades específicas que tiene el CIMELA, que yo no se las escribí, no se las describí en realidad. Entonces ustedes tienen que buscar la información de cuáles son las unidades específicas que lo hacen diferente al sistema métrico legal argentino con respecto al sistema internacional.